Repaso de contabilidad. Todo parte de esta ecuación, la ecuación patrimonial. No sé en inglés cómo la hayas visto, creo que es Equity Equation. Entonces la idea es que tenemos los activos, ¿cierto? Que van a ser iguales a los pasivos más el patrimonio. Los activos representan los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Son el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los muebles y vehículos, las cuentas por cobrar, créditos a mi favor. Entonces genera beneficios, está bajo mi control, genera un derecho de reclamación. En el otro lado de la ecuación se encuentran los pasivos, que son las obligaciones contraídas por la empresa o por los individuos para cancelarlos en el futuro, deudas que se deben pagar, obligaciones que se han causado. El patrimonio es lo que resulta entre la diferencia entre el activo y el pasivo. Son los aportes del dueño para constituir la empresa. Incluye las utilidades y reservas. Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades, se disminuye con las pérdidas del ejercicio contable. Entonces, bueno, los activos serán iguales a los pasivos más el patrimonio, o el pasivo será igual a activo menos patrimonio y el patrimonio del activo menos el pasivo. Esas son las primeras ecuaciones para que lleves a tu examen. En segundo lugar tenemos el cambio patrimonial, que es el del primer ejercicio. Tenemos un monto inicial en un momento 1 y tenemos una línea del tiempo, del momento 1 al momento 2, que puede ser el transcurso de un mes. En el transcurso de un mes, ese monto inicial cambia, obviamente. Puede ser que crezca o puede ser que decrezca. Y eso nos da un monto final. Naturalmente, si nos dice que hubo un monto inicial y creció, pues esperaríamos que el monto final sea mayor. Y si el monto es decreciente, pues que el monto final sea menor. Entonces esto te sirve también para ecuación, que el monto final es más grande cuando yo le sumo el monto inicial más el monto creciente, ¿no? Y es más pequeño ya porque al monto inicial le voy a restar un monto si es decreciente. Los activos o los assets se dividen en 4, por lo menos en lo que te han enseñado. Cash, que es caja, accounts receivable, que son cuentas por cobrar, equipment, equipamiento, y supplies, que son suministros. Y por el otro lado tenemos los liabilities, que son las cuentas por pagar, o los accounts payable, más el equity, que es el capital. Normalmente se coloca el nombre de la empresa o persona, capital, como veremos más adelante. Y ahora esto se va, es decir, puede que durante el ejercicio contable se realicen inversiones o retiros, se obtengan ingresos, gastos de renta, gastos de salario, otros gastos, y pues estos son los que vamos a tratar de meter para entender qué pasa con los activos, con los pasivos y con el capital, y en cuál de estas se puede clasificar. Es importante destacar que cada movimiento tiene 2 registros o 2 contrapartidas. Entonces, si decimos que se pagaron unos salarios, entonces va a tener una repercusión en 2 de esas cuentas que hemos visto. Si hubo un ingreso, también tiene una repercusión en otras 2 cuentas si se compró algo a crédito a sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, esas 2 contrapartidas vienen porque hay 2 movimientos, uno que se llama débito y otro que se llama crédito. Entonces vamos a utilizar una cosa que se llama la cuenta T. Entonces, arriba de la cuenta T vamos a poner el nombre de la cuenta que es afectada por el movimiento, a la izquierda el débito y a la derecha el crédito. El débito va a ser algo positivo, el crédito va a ser algo negativo. Es como cuando tú
piensa en las tarjetas débito, ¿cierto? Tú normalmente como que le agregas a la débito o le quitas a la débito, pero no es lo mismo que la crédito, ¿cierto? El crédito es como que quita más. Bueno, míralo desde ese punto de vista. En todo caso, siempre se van a colocar las cuentas débito a la izquierda y las crédito a la derecha. Y digamos que cada cuenta, o sea, el valor se va a poner ya sea en débito o en crédito, dependiendo de los movimientos de cada una de las cuentas, de si el movimiento fue un aumento o una disminución. Pero eso no tiene que ver con que yo aquí te escriba más o menos. Tiene que ver con que se especifica pues para esas clasificaciones de rubros donde se coloca que si el movimiento fue un aumento o una disminución. Ya vamos a ver. Entonces, se evalúa en los siguientes rubros: el activo, assets; el pasivo, liabilities; capital, que es el patrimonio; los costos, los gastos, expenses; y los revenues, que son los ingresos. Esos 6 vamos a ver si aumentan o disminuyen, entonces van a tener o sea, se colocan en uno o en el otro lado de la cuenta T. Entonces, los valores se ubican como débito o crédito dependiendo del movimiento de los rubros. Miremos, los valores se colocan aquí en el débito si los activos aumentan, si el capital, el pasivo y los ingresos disminuyen, si los costos aumentan y si los gastos aumentan. Y el valor se coloca en crédito si los activos disminuyen, si los capitales aumentan, si el patrimonio aumenta, si el pasivo aumenta, si el ingreso aumenta o si los costos y los gastos disminuyen. Vamos a ver unos ejemplos. Quiero que dibujes en el cuaderno este cuadrito y por tu cuenta, colócale pausa al video, colócale un chulito a ver si ese movimiento por cada uno de esos va en deber o en crédito. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Yo aquí tengo otro resumen y vamos a ver. Dice que los activos aumentan. Activos aumentan, entonces se debita. Dice que aumenta el patrimonio. Si aumenta el patrimonio, acá está, entonces se acredita. Dice que disminuye el pasivo. Si disminuye el pasivo, entonces se debita. Si disminuye el ingreso, entonces se debita. Si disminuye el gasto, entonces se acredita. Y si aumenta el costo de venta, o si aumenta el costo, se debita. Ahora, se había dicho que cada movimiento genera efecto en dos cuentas. Una de ellas entra por el debe y la otra por el crédito. Entonces, ten en cuenta este resumen para lo que viene. Dice, el 1 de octubre, Pepita invierte en equipo 500 pesos. Entonces, equipment, ¿no? Entonces acá vamos a tener en cuenta esto. En assets tenemos que ver si las cuentas son cash, accounts receivable, supplies o equipment. Y en liabilities, accounts payable o capital. Entonces, Pepita invierte en equipo, entonces equipo hace parte de los assets, entonces ya sabemos que aumentaron los assets, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Aumentaron. Mira qué chulito. Listo, este movimiento equivale a un aumento también del patrimonio, porque yo compro un equipo, aumenté en equipo, pero también aumenté en patrimonio. Así que hay que preguntarse siempre qué cuentas son las afectadas y si se debita o si se acredita. Entonces, lo primero, equipment y capital fueron las dos que se afectaron. Y ahora debo decidir en cuál de las dos coloco. Entonces, miremos, equipment es un aumento en assessments, así que se debita. Y si también aumentó el capital, entonces el capital se acredita.
Entonces aquí colocamos estos 500 pesos. Aquí en Equipment 500 y aquí en Capital se acredita. Más adelante lo retomaré, pero se hace un journal entry donde se coloca el que se debita arriba y el que se acredita abajo, ¿no? Para decir que el 1 de octubre hubo este movimiento. Ahora veamos un segundo ejemplo. Pepita recibió 3.000 en cash, recibió un ingreso. Entonces aumentó el cash y también aumentó el capital, ¿cierto? Si aumenta el cash, aumentan los assets. Y yo elijo dentro de las cuentas cash y capital. Y es el mismo movimiento. Miremos esto fue en octubre 3, en octubre 4, Pepita compró supplies a crédito por 2.000. Si son supplies y compró, pues entonces, ¿qué pasa? Van a aumentar las supplies, pero como las compra a crédito, pues van a aumentar los pasivos o los liabilities. Entonces miremos, aumentan los supplies, los assets, se debita. Aumentan los pasivos, se acredita. Y lo colocamos acá. Y aquí tenemos 2.000. Miremos el siguiente ejemplo. En octubre 6 se pagan salarios por 800. Eso disminuye el cash, ¿cierto? Porque estoy pagando salarios y disminuye el patrimonio. Y si está disminuyendo el cash, se acredita y aumenta el patrimonio. Entonces, disminuye los assets y también disminuye el capital. Entonces el que se debita es el capital en este caso. Así quedan nuestras cuentas. Entonces, crédito y débito. Y así sucesivamente. Se paga la renta. Tú bien lo sabes que si pagamos 1.300 de renta, se disminuye el cash y se disminuye el patrimonio. Y van a ser las cuentas igual. En cuanto al 6, se recibirán ingresos a futuro a 2.500. Y si se reciben, aumenta en cuentas por cobrar, accounts receivable, y aumenta el patrimonio. Ahora miremos cuando son 3. Se reciben 1.500 a futuro, hoy me pagan 500, se afectan 3 cuentas. Cash, accounts receivable